Muy buenos días, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos mis hermanos. Hoy vamos a hacer una breve reflexión de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a subir entonces, añadir a pantalla esta palabra del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña reflexión de algunos minutos nada más para que podamos meditar en este día, que es un día especial, es el día del Señor, por lo tanto es un día dedicado, ¿sí? Es de una manera muy especial a Él. Y sin más voy a comenzar un poco diciendo algunas ideas, ¿no? Vamos a ver en la primera lectura del día de hoy, la lectura del profeta Jonás, que nos habla de que el profeta Jonás, eh, el Señor volvió a hablar a Jonás, ¿no? Y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. En fin, creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia de Jonás y sabemos todas las resistencias que él le puso a Dios en un primer momento cuando Dios lo llama a ir a Nínive, a predicar, a anunciar el castigo que se le venía a esa ciudad si no se convertía, ¿no? Y si no volvía su rostro al Señor. Fíjense que eh, tenemos una conexión, ¿sí? Entre la primera lectura de hoy, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio. Hay todo un mensaje que nos ayuda a reflexionar en esta idea que puse como título que cuando seguimos a Cristo seremos tenidos por locos, ¿no? Es una realidad que sucede a todo cristiano que vive con radicalidad su fe. Si tú estás decidido a seguir con radicalidad a Jesús, también debes estar dispuesto a ser desaprobado, rechazado por muchas personas, calumniado incluso, ¿no? Porque nosotros no somos más que nuestro Maestro Jesucristo. Y siempre va a suceder de esa manera, que estas ideas em, del mundo van a ir en contra de nuestra fe, ¿no? Que estas ideas que nos propone el mundo van a parecer ideas sensatas, ¿no? Ideas inteligentes, mientras que nosotros siempre vamos a quedar como los insensatos, los locos, ¿no? Por eso vamos a ser considerados los locos por Cristo. Cuando nos decidimos a vivir nuestra conversión y nuestro camino de seguimiento de Jesús, con esa radicalidad que Él nos pide, porque el Señor nos pide todo nuestro corazón, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tenemos que estar dispuestos al rechazo, incluso a veces de nuestra familia. Tenemos que estar dispuestos incluso al rechazo, incluso dentro de la misma iglesia, muchas veces entre nosotros como hermanos. Y eso es algo muy doloroso, ¿no? Pero es una realidad a la que tenemos que estar dispuestos y jugarnos la vida por Cristo, ¿no? Y por hacer la voluntad de Dios. El profeta Jonás, en esta primera lectura, al principio él se resiste porque sabe cuáles son las consecuencias de eso que Dios le está pidiendo, ¿no? De alguna manera él también iba a ser tenido por loco, ¿no? Por tener que ir a esa ciudad y anunciar esa catástrofe que iba a venir, ese castigo si no se convertía. Sin embargo, pudo, después de un combate espiritual duro, ¿no? Y arduo en su interior, pudo dejar las resistencias de lado y pudo rendirse hacia lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Y por eso los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Muchos escucharon la voz de Jonás, que Dios hablaba a través de este profeta, ¿no? Y por eso Dios se arrepintió, ¿sí? Cambió de parecer y en su gran misericordia, en su corazón compasivo y misericordioso, no llevó a cabo ese castigo que había anunciado, ¿no? Bueno, en la segunda lectura nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo, ¿no?
que nos va a decir: hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no lo sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Y la clave para entender esta segunda lectura es esto último que leí, ¿no? Este mundo que vemos es pasajero. Todas las cosas que vemos son caducas. Todas las cosas que existen, que vemos, en algún momento van a terminar. Mi cuerpo en algún momento va a dejar de existir, ¿no? Solamente va a quedar mi alma, ¿no? Mi cuerpo en algún momento va a ir a la tierra de donde fue sacado, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Como todas las cosas son relativas las cosas, ¿no? En cuanto a que no son absolutas. En ese sentido sí son relativas las cosas, ¿no? Las cosas de este mundo son temporales. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos inmersos en esa lucha espiritual, ¿no? En ese combate espiritual. Siempre la vida espiritual se presenta como un combate, un gran combate. Por eso, Pablo, a la luz de esta afirmación que va a decir al final de este párrafo, porque este mundo que vemos es pasajero, ¿sí? Parafraseando un poco también a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Solo Dios basta, todas las cosas de este mundo. ¿Por qué me aferro a las cosas de este mundo si yo sé que todo eso va a pasar y solo Dios va a quedar, ¿no? Por eso él se atreve a decir: los que están casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran. San Pablo no está sugiriendo que no vivamos las cosas con un compromiso serio, ¿no? Porque uno podría literalmente comprenderlo de esa manera, ¿no? Como que uno no vive con un compromiso, con ese compromiso, con esa responsabilidad, las cosas que le tocan, ¿no? El que está casado, su matrimonio. El que está consagrado a Dios, su consagración a Dios, ¿no? Y así podríamos decir otras cosas, ¿no? Acá dice: los que sufren como si no sufrieran, como si no me importara eso, ¿no? Por supuesto que eso lo vamos a atravesar y nos va a importar, obviamente. Y lo vamos a padecer si sufrimos y vamos a alegrarnos cuando estemos alegres. Pero tenemos que recordar que todas esas cosas las tenemos que vivir en Dios, que todas esas cosas las tenemos que vivir en Cristo, ¿sí? A la luz de esta verdad que nos afirma esta segunda lectura de que este mundo es pasajero, ¿sí? Tenemos que amar todas las cosas en Cristo, por Cristo. Y como nos dice San Ignacio de Loyola, tan sabiamente en sus ejercicios cuando nos habla de los 3 grados de humildad, siempre Él nos invita a aspirar al tercer grado de humildad, que es ser tenido por vano y loco por amor a Cristo, ¿no? Y fíjense que esto lo vemos en la vida de los santos. Muchos de ellos fueron tenidos por vanos y locos, ¿no? Pero a ellos no les importaba su reputación con tal de hacer la voluntad de Dios. No tuvieron en cuenta esa reputación. Lo que tuvieron en cuenta es poner a Dios en primer lugar. Mientras Cristo resplandezca y mientras su voluntad se cumpla, no importa lo demás. No importa lo que me digan, no importa si me rechazan, no importa si mi familia me deja de lado. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y estar dispuestos a vivir en esa radicalidad que nos pide el Evangelio. Porque si vivimos con tibieza, si vivimos a medias, si vivimos en una situación, ¿no?, de querer quedar bien con el mundo y de querer quedar bien con Dios, eso nos va a llevar a una tristeza, ¿no? No nos va a llevar a una alegría. El santo puede ser profundamente alegre porque esa alegría brota de esa unión con Dios, de esa unión profunda con la voluntad de Dios. Por eso tendríamos que preguntarnos si de pronto, ¿no? Pues puede ser una reflexión que surja de esta palabra. Si estamos tristes y por cuál es la causa de esa tristeza. Puede ser que no estemos viviendo con radicalidad nuestra fe, nuestro seguimiento de Jesús.
puede ser que estamos viviendo atados a las cosas de este mundo, como si fuera que esas cosas van a pervivir para siempre, ¿no? Como si fuera que la alegría de este mundo va a ser eterna, ¿no? O el sufrimiento va a ser eterno, o las realidades temporales, ¿no? Y que son muy hermosas también, pero que son un pálido reflejo. Estas realidades temporales que Dios nos regala, porque son regalos de Dios también, estas realidades temporales, ¿no? Son maravillosas, pero son regalos de Dios y no son absolutos. Lo único absoluto y lo único que va a permanecer es Dios, ¿no? Y como nos dice el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios capítulo 13, solo el amor prevalece, ¿no? La fe y la esperanza van a dejar de existir incluso porque después, cuando estemos cara a cara con Dios, solo el amor. La fe es una virtud que necesitamos en este mundo para poder alcanzar esas realidades eternas, ¿no? Para poder abrazar esas realidades eternas y esperamos en Él. Pero luego seremos todos en Dios, ¿no? Estaremos todos en Él. Por eso es tan importante poder entender esta locura a la cual estamos invitados, eh, a la cual estamos llamados. No es una locura santa, es una locura que nos llena de gozo, es una locura que nos llena de alegría el corazón, es una locura que nos hace pensar en las cosas celestiales. Es una locura que nos hace comprender que este sufrimiento que estoy atravesando, este duelo, esta pérdida, no es eterno, que va a llegar un momento en que eso va a pasar y todas estas realidades de dolor, de sufrimiento, van a pasar porque estamos llamados a vivir en el gozo de los hijos de Dios, en el gozo y en la alegría de los hijos de Dios. Y esto es muy importante que quiero que te quede hoy en tu corazón, quiero que te quede este mensaje, que te quede grabado en lo más profundo de tu corazón. Ese sufrimiento que estés atravesando, no sé cuál será, si es la pérdida de una persona muy querida, si es una situación de conflicto en tu matrimonio, si es una situación no sé, en tu trabajo, ¿no? En cualquier otro ámbito de tu vida, ¿no? Cualquier otra área de tu vida. Es un dolor que es temporal, es un dolor que no va a permanecer para siempre. Y nosotros tenemos la esperanza y la confianza y la certeza de que Cristo está con nosotros. Y cuando vivimos con radicalidad nuestra fe, no tenemos miedo, no tenemos miedo, porque nada de eso puede quitarnos a Cristo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La muerte, la espada. También hay otro pasaje que nos habla de eso. Y hay una canción que dice, hasta la locura te amo, Señor. Es una locura sana, es una locura que me da la salud del alma, es una locura que me lleva a ser libre, a ser gozoso, a querer gritar el nombre de Cristo como San Francisco de Asís por las calles, sin miedo, sin temor a que lo traten de loco, ¿no? Al querer gritarle a todas las criaturas, ¿no? A la naturaleza incluso, a la creación. Cuán maravillosa es la misericordia de Dios. Por eso al Evangelio, vamos a irnos al Evangelio. El Evangelio dice así: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Porque ayer el Evangelio, en el día de ayer, era el Evangelio este de que Jesús era tenido por loco, ¿no? Incluso por familiares de él. No dice, no da detalles el Evangelio de Marcos, cuáles familiares, ¿no? De parte de, o sea, quiénes eran esos familiares, no da nombre. Pero sí, siguiendo en esta línea del día de ayer, del Evangelio de ayer, vemos cómo Jesús se anima a llamar a estos hombres, que no entra esto en la lógica humana, ¿no? Hombres sencillos, hombres pescadores, ¿no?
Y él va anunciando esto, lo mismo que que el profeta, perdón, Jonás. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse, lo mismo que hizo el profeta Jonás, ¿no? Crean en el Evangelio, ya es el tiempo propicio, ¿no? Es el Kairos, es el tiempo de Dios. Preguntarte en tu vida si ya llegó ese Kairos, ¿no? Si ya llegó ese tiempo de Dios para vos. Y si no llegó, tal vez es porque no estás dejando que ese tiempo se cumpla, ¿no? Y Jesús, en esta predicación del Evangelio y en este anuncio, en este querigma, en este anuncio del reino de Dios, seguramente es ahí donde sus familiares, sus personas, las personas que lo han conocido desde niño, ¿no? Han visto cómo se desarrolló toda su infancia al lado de José y de María, lo trataban de loco, ¿no? Lo tenían por loco. ¿Qué le pasa a este chico que ha crecido? Nosotros lo hemos visto crecer y de pronto que haga esto, ¿no? Perdió la cordura, ¿no? Podríamos pensar. Y después va a decir, Jesús llama a esto, ¿no? Bueno, vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes. Síganme, ¿no? Y como uno podría decir, estos hombres, ¿no?, perdieron la cordura que de pronto dejan todo lo que tenían para subsistir, todo lo que les daba, ¿no? Les permitía vivir, digamos, su trabajo, ¿no? Su trabajo digno. Y dejan todo para seguir a Jesús sin pensarlo, sin detenerse a reflexionar. Esto raya en la locura, ¿no? Luego vio a Santiago, a Juan, hijos de Zebedeo, lo llamó, ¿no? Y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Fíjese que es una imagen que uno la lee, ¿cómo podría decir? Uno la lee, la escucha siempre, ¿no? En la Eucaristía y como que a veces uno no se detiene a reflexionar lo que está escuchando. Realmente lo que hicieron los apóstoles fue una locura, ¿no? Una locura de amor porque se sintieron traspasados por esa mirada de Jesucristo, ¿no? Traspasados y amados profundamente. Se sintieron interpelados por ese amor que te desborda, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando tenemos esa experiencia de la conversión. Y no dudaron ni un instante. Esa mirada de Jesús bastó y fue el fundamento, ¿no? Podemos decir, el motivo para ellos dejar todo, incluso a sus padres. Fíjense que ahí dejan la familia también. Es algo maravilloso, ¿no? Y seguramente fueron tenidos por locos. Por eso te invito, en este día tan especial, a embarcarte en esta locura de amor a Jesucristo. No dejes que tu vida se deje, ¿cómo podría decirlo, no? Que tu vida no se deje oscurecer por la tristeza del camino, por las piedras del camino. Que no pierdas, ¿no? El horizonte a donde estás llamado, que es esa alegría, ese gozo, esa libertad interior de que las cosas de este mundo son temporales. Las cosas de este mundo no te van a dar la felicidad. Las cosas de este mundo son muy hermosas también, pero son regalos y bendiciones que Dios te da que te indican el camino hacia el cielo. Y es muy importante que tu corazón esté dispuesto a entenderlo de esta manera para poder vivir tu fe con gozo, con paz y sobre todas las cosas con confianza, porque también es lo que se está perdiendo en nuestra amada iglesia, la confianza en esas palabras del Señor. Nosotros confiamos en Él y ponemos en Él nuestra esperanza. Que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te llene de bendiciones en este día y y que estas palabras puedan entrar en lo más profundo de tu corazón. Nos estamos viendo. Muchas bendiciones para vos y para todos tus seres queridos.